revolución industrial se puede decir que empieza en torno al año 1780, cuando ya empiezan a construirse grandes fábricas, y terminaría en torno a 1840, más o menos, cuando ya en esa fecha ha quedado completada la línea de tren por toda Inglaterra. Entonces podemos poner como fechas aproximadas de 1780 a 1840. La primera industria que se desarrolló fue la textil, o sea, la de ropa. Además empezó con un invento muy sencillo. Simplemente, a un hombre llamado John Kay se le ocurrió ponerle una ruedecita al telar. Y así inventó la lanzadera volante, que tejía el doble de rápido. Pero claro, ahora se tejía tan rápido que la fabricación de hilo era demasiado lenta para lo rápido que se tejía ese hilo. Hacía falta más hilo. Entonces vinieron unos nuevos inventos en el hilado. A ver, el hilo se hace con un aparato llamado rueca. Pues un primer invento fue esto de aquí. Una rueda que conectaba a varias ruecas a la vez. Y así se pueden hilar muchas ruecas al mismo tiempo. Y esa máquina se llamó la Spinning Jenny de James Hargreaves. Y al mismo tiempo, un hombre llamado Richard Arkwright inventó la water frame, que era que movía la rueca con un molino de agua, o sea, energía hidráulica. Y así hilaba mucho más rápido. Y luego llegó la mule de Samuel Crompton, que es la combinación de estos dos inventos. O sea, el volante mueve varios hilos, pero además este volante lo mueve un molino de agua. Y eso fue la mule Jenny, el tercer invento. Entonces, con todos estos inventos, ahora ya sobraba hilo. Vamos, que no se tejía tan rápido como para tanto hilo como se fabricaba. Entonces ahora, otra vez, hacían falta avances en el tejido. Y aquí entra la máquina de vapor. Simplemente es calentar carbón dentro de un recipiente que con el calor crea presión, crea una fuerza. Al final es como una olla express, digamos. Pues es ponerle una biela a esa especie de olla express para que se mueva la rueda con la fuerza del vapor. Esa es la máquina de vapor de James Watt, que luego fue perfeccionada por Thomas Newcomen. Bueno, pues entonces lo que se hizo fue poner una máquina de vapor al telar para tejer muchísimo más rápido. Y ahí apareció el telar mecánico, conocido como Self-Acting Machine. Y bueno, pues con eso ya se construyeron grandes fábricas con máquinas funcionando a vapor. Y eso tuvo un montón de consecuencias. Como que la lana no valía para esas máquinas que pegan muchos tirones. Entonces mejoré el algodón, que es más resistente. Inglaterra podía traer algodón de la India, que en esa época pertenecía a Inglaterra. Así que no tenía que pagar exportaciones y salía bastante barato. También podía traer algodón barato de Estados Unidos, porque allí tenían esclavos negros y no había que pagarles. Con lo cual, el algodón sustituye a la lana como principal materia prima. Y bueno, esas máquinas se hacen de hierro. Así que la segunda industria que aparece es la siderurgia, es decir, la metalurgia del hierro. Ahí aparecen muchos avances que no vamos tampoco a enumerar uno a uno. Simplemente, bueno, pues el hierro se saca de la mina y hay que derretirlo en un horno. Pues cuanto más rápido sea la fundición del hierro, pues más cantidad de hierro se fabricaba. Entonces se inventaron, por ejemplo, cosas como los hornos con fuelles mecánicos y se desarrolla muchísimo la industria siderúrgica. Pero claro, como las máquinas son de hierro y el hierro se fabrica rápido, es más barato. Así que las máquinas son baratas. Y entonces ya podemos fabricar trenes, el ferrocarril, que no era más que una máquina de vapor a la que se le ponen ruedas y vagones. Y ese fue el gran avance para consolidar todo este desarrollo industrial. Porque por un lado, el éxodo rural, o sea, el transporte masivo de gente del campo a la ciudad, solo podía hacerse en tren. Eso no se puede hacer en carros de caballo, tanta gente. Y también sirve para transportar toda la enorme cantidad de materias primas que necesitan las máquinas de la industria.
y para llevar a los mercados toda la gran cantidad de productos que ahora se fabrican. Además, con el ferrocarril se enriquecieron muchísimos burgueses. Y luego, pues con ese dinero pueden montar más fábricas. Y como se construyeron líneas de tren por toda Inglaterra, pues eso fue una demanda de carbón y de hierro enorme. Digamos que el ferrocarril es el que hizo que todo el proceso industrial fuera ya imparable. Y así fue la primera revolución industrial. ¿Dónde se produjo? Pues todo esto que estoy contando pasó en Inglaterra. Ahora, desde Inglaterra, la industria se extendió por otros países. Básicamente, ahora se industrializan Bélgica, Alemania y Francia, aunque todas lo hicieron menos que Inglaterra. Esa es la primera revolución industrial, que es la revolución, porque es que la revolución industrial, en verdad, hoy todavía no ha terminado. Entonces lo que podemos hacer es dividirla en capítulos, porque unos años después hay una segunda revolución industrial. Y después de la Segunda Guerra Mundial ha habido un nuevo salto. Si lo pensáis bien, cada día hay avances tecnológicos en telecomunicaciones, en informática, en electrónica, inteligencia artificial. Y frente a la gasolina o al carbón, ahora se habla de energías renovables. Y frente al coche o al tren, ahora los aviones, incluso las naves espaciales. Así que podemos decir que estamos en una revolución científica desde 1945, que es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hablamos de segunda revolución industrial y no de que continúa la primera, porque es que es diferente. No solo es diferente en las fechas. Esta es más o menos entre 1870, que es la fecha en que terminan las uniones de Alemania y de Italia, y 1914, que es la fecha de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, todo eso interrumpe la industria, esa guerra. Es que es diferente también en el espacio. La otra fue solo en Europa. Pero desde 1870, las industrias son en Alemania, ¿vale? Pero también en Estados Unidos y en Japón, donde el emperador japonés lanzó una política de copiar la industria de América y de Europa. Pero es que además de ser diferente en sitio y en fecha, es que también tiene diferentes características. Vamos a ver. Para recordar, la primera revolución industrial, ¿cuál fue el invento principal? La máquina de vapor, que funcionaba quemando carbón. Pues ahora se inventa un nuevo tipo de motor. El motor de explosión de 4 tiempos, que funciona con gasolina o con gasoil. Que el motor de gasoil lo inventó un hombre llamado Diesel, y por eso esos motores de gasoil hoy también se les llama motores diésel. Pero es muy fácil. Una explosión de la gasolina en un pistón crea una fuerza, como veis aquí. Entonces, claro, la fuente de energía ahora ya no es el carbón, ahora es el petróleo. Pero es que además en esta época se producen muchos avances también en electricidad. Este es Nikola Tesla, trabajando en su laboratorio. Seguro que habéis oído hablar de Tesla. Total, que ahora se desarrolla la electricidad, que es la fuente de energía que nosotros usamos sobre todo hoy en nuestras casas principalmente. Por lo tanto, ¿en qué cambian las características? Pues que en este segundo momento de industria hay nuevas energías. Pero es que además, estas nuevas energías se aplican a otras industrias diferentes. ¿Cuál era la industria de la primera revolución industrial? La siderurgia, que es más la metalurgia del hierro. Bueno, pues ahora descubren el acero, que es mejor, y el aluminio, que es mejor todavía, porque no se oxida y pesa menos. Y además, si se ha desarrollado la electricidad, pues ¿qué metal vamos a necesitar? El cobre para hacer cables. O sea que ahora, frente a la siderurgia, es la industria de otros metales, que son las metalurgias del cobre, del aluminio y del acero. Pero es que además ya no se fabrica tanta ropa de algodón, sino que se desarrolla la industria química para hacer fibra sintética. El poliéster, el nylon. Mucha de nuestra ropa hoy es de fibra que no es natural, que son productos químicos. La química se desarrolla. También, por ejemplo, para fabricar jabones, dinamita, el caucho. Y sobre todo la química
se usa para, con petróleo, fabricar plástico. Todo lo que antes era de madera o de hierro, a partir de ahora está hecho de algún tipo de plástico. Pero es que ahora se inventan y se fabrican, por ejemplo, la máquina de escribir. Aquí tenéis una de la época. Se inventa la máquina de coser. Se inventa el teléfono. Lo inventa este hombre, Alexander Graham Bell. Se inventa el gramófono, que a lo mejor no sabéis ni lo que es, pero bueno, era para reproducir música. Se inventa la bombilla, que la inventa Thomas Alva Edison. Claro, funciona con electricidad, pero es que ahora hay electricidad en las casas, como hemos visto. Se inventa la radio. Es decir, si os dais cuenta, se están inventando cosas que no son para que los usen otras fábricas o para que las usen otras empresas. Son para que las use la gente directamente en sus casas, en su vida diaria. Es decir, se desarrollan las industrias de consumo. O sea, industrias que fabrican cosas ya listas para que la gente las use en su día a día. Por lo tanto, frente a la textil y la siderurgia de la primera revolución industrial, pues ahora la metalurgia, la química y las industrias de consumo. Pero es que también cambian los medios de transporte. ¿Cuál fue el transporte de la primera revolución industrial? El tren a vapor. Pero ahora, con el motor de explosión, se inventa el coche. Este es uno de los primeros coches. El modelo Ford. Es porque lo fabricó un hombre, un estadounidense, llamado Ford. Y además ahora con el tren eléctrico, pues se puede poner el tren por dentro de las ciudades, porque ya no echa tanto humo. Es decir, que aparece el tranvía. Y en algunas ciudades lo meten subterráneo y aparece el metro. Así que nuevas energías, nuevas industrias y nuevos transportes. Pero es que además las empresas ahora también son diferentes. Porque para que todo esto hace falta mucho más dinero. Las fábricas son más grandes, más tecnológicas. Así que las empresas pequeñas se unen para hacer empresas más grandes que tengan más dinero. Y ahí hay tres tipos, ¿eh? Una es el trust. La palabra que mejor define trust es fusión. Es decir, dos empresas se unen totalmente para crear una empresa nueva más grande. Pero a veces lo que hay no es una fusión, sino que una empresa compra a otra empresa. Pero las dos empresas siguen existiendo, solo que una es dueña de la otra. Esto puede sonar raro, pero pensad que, por ejemplo, Telefónica es la dueña de Antena 3. O Telecinco es la dueña de La Sexta. Entonces son dos empresas de televisión diferentes, pero una es dueña de la otra. Eso es un holding. Y otras veces las empresas sí que son totalmente independientes. Ni se mezclan para crear una nueva, ni una es dueña de la otra. Son totalmente independientes, con dueños diferentes, pero hacen un acuerdo. Agreement. Eso es el cártel. Por ejemplo, dicen, venga, para no hacernos la competencia, vamos a vender las dos empresas al mismo precio. O vamos a repartirnos el mercado. Es decir, tú vendes aquí y yo en esta otra zona. Es decir, lo que buscan es el monopolio. Que una empresa no tenga competencia. Pero claro, hacen falta préstamos. Y aparecen muchos bancos en esta época que todavía son bancos que hoy existen. Por lo tanto, los bancos ya no solo prestan dinero, sino que son dueños de empresas, son empresarios y se crean grandes empresas. Trust, que es fusión, holding, una empresa dueña de la otra, y cártel, acuerdo entre empresas independientes. Y al final, estas empresas se terminan convirtiendo en sociedades anónimas, o sea, empresas que se van vendiendo participaciones en bolsa. Pero, además, en la segunda revolución industrial no solo cambian las empresas, sino que también cambia la manera de trabajar en ellas. Fijaros, primero la estandarización. Eso es que preparo las máquinas para hacer siempre el mismo producto, repetido, en grandes cantidades. Eso que a ustedes hoy os parece muy normal, porque vais al Zara y hay 100.000 pantalones todos iguales. Luego, además, ¿os acordáis de Henry Ford, el primer fabricante de automóviles? Pues Ford descubre el trabajo en cadena, y eso es más rápido. Y luego,
un hombre llamado Tyler inventó la cinta transportadora, que es más rápido todavía. ¿La habéis visto en los cajeros de los supermercados? Pues si nosotros trabajamos en cadena con cinta transportadora, pues eso es más rápido todavía. Pero en definitiva, vemos como entre la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial hay cambios importantes. Y por eso que hablamos de dos revoluciones industriales diferentes.